Buenas, ¿cómo andan amigas y amigos? En este video les voy a enseñar a qué podemos hacer cuando no hay brechas para hacer arbitrajes. ¿Cómo andan, gente? Espero que todo tranquilo. En este video les vamos a enseñar a qué opciones podemos hacer cuando no hay brechas para hacer arbitrajes. Sobre todo porque en Argentina estamos viviendo unos tiempos un poco complicados respecto a los tipos de cambio del dólar y muchas otras cosas, que es lo que vamos a ver en este video. Paso a paso el detalle, un poco de entender cómo funciona el mercado. Por supuesto que todo explicado de una manera súper sencilla y con palabras simples para que cualquiera lo pueda entender. Así que si te gusta el contenido, no dudes en dejar un like y suscribirte a este canal, ya que es algo completamente gratuito, no te cuesta nada y en serio me ayuda muchísimo para que puedas seguir trayendo contenido gratuito. Bueno, gente, en primer lugar les voy a mostrar un ejemplo de las cotizaciones que teníamos hoy a la mañana, que yo justo iba a hacer un arbitraje que estuve detectando y pude ver, y las cotizaciones que tenemos actualmente, que son las 2, casi 3 de la mañana que yo estoy grabando este video. Sí, ya sé, grabo un poquitito tarde yo, pero a la noche me concentro mucho mejor. Acá lo que estamos viendo, gente, es OBS dentro de OBS, como OBS al cuadrado, por así decirlo, y en esta grabación de pantalla voy a mostrarles un arbitraje. O sea, básicamente las cotizaciones promedio que hoy teníamos a la mañana era con un dólar a unos 417 aproximadamente, que era el precio que mostraba ahí. Yo quería hacer este arbitraje que era a través del Let's Bit, que me mostraba que el tipo de cambio de Bitcoin por el dólar estaba a 379 y se podía vender a 417. Esto lo estoy diciendo basándome en este número, que es el tipo de cambio al cual están tomando el dólar, no en el precio que está Bitcoin en pesos argentinos, por ejemplo. Y por el contrario, acá ustedes pueden ver que estaba a 417. Esto básicamente era un bug, pero lo que me llamó la atención para hacer este video hoy es que el tipo de cambio, como ustedes pueden ver, esperen si puedo sacar esto, igual de todas maneras acá se ve abajo que eran las 2 de la tarde y ahora son las 3 de la mañana cuando estamos grabando este video. El tipo de cambio estaba más o menos 417. Ahora, por el contrario, si lo miramos ahora en este momento que estamos acá dentro de CryptoYa, nosotros podemos ver que el mejor tipo de cambio que está, bueno, Lambot P2P. Nunca utilicé este P2P, sinceramente, la verdad. De hecho, CryptoYa lo muestra como 5 estrellas. La verdad que si alguien lo utilizó y nos quiere dar su opinión es bienvenida. Yo nunca la utilicé. Podemos venderlo a 428 el tipo de cambio del dólar. O sea, verdaderamente subió casi 11 pesos. Es mucho el tipo de cambio, sinceramente. Hubiésemos hecho un muy buen arbitraje si hubiésemos hecho esto hoy a la mañana. Por ejemplo, que es comprar un tipo de cambio de 4.17 aproximadamente y vender en un rato a 428. Pero por supuesto que esto es todo muy fácil decirlo con el diario del lunes. Lo que nosotros tenemos que tratar de entender es cuándo van a pasar este tipo de factores, y eso es lo que yo les voy a explicar en este video. O por lo menos de mi entender, los factores que yo voy analizando que pueden incurrir en este tipo de cosas para que nosotros también podamos salir beneficiados de este tipo de situaciones. En primer lugar, gente, esto siempre pasa cuando el dólar blue está por encima de cualquier otra de las cotizaciones, como puede ser del dólar MEP, del CCL o el dólar cripto inclusive también. Siempre que el dólar blue esté por encima de estas cotizaciones, por lo general no suelen haber muchas brechas en el mercado. Además, como ahora nuestro tipo de cambio subió mucho y está un poco más de 400 pesos, nosotros vamos a necesitar más de 4 pesos de diferencia para nosotros poder sacar un 1% entre los exchange. Esto sinceramente es un poco complicado porque es una brecha bastante alta por lo general que se suele dar, y descontando las comisiones y todo cuesta llegar a ese número, que era algo mucho más recurrente que se hacía antes, por ejemplo, cuando hacíamos distintos tipos de arbitraje entre los exchange. Con un tipo de cambio de 200, recuerden que nosotros solamente necesitamos 2 pesos de diferencia, entonces era algo un poquitito más sencillo. En este tipo de situaciones yo considero que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando estamos haciendo arbitraje o cualquier otro tipo de actividad, como sea trading o la actividad que nosotros realicemos. Considero que hay que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Bien, como podemos ver nosotros acá en el gráfico dentro de la página de ámbito, acá yo filtré básicamente desde el 2013, si quieren le ponemos acá el 04 para que sean exactos 10 años, actualizamos los datos y tenemos los últimos 10 años del tipo de cambio del dólar blue. Es un hecho que nuestra moneda se evalúa muchísimo, sí, eso lo podemos ver acá en los gráficos inclusive. Por ejemplo, si nosotros miramos el 27, el 07 del 17, estaba el tipo de cambio a 18,42 y hoy en día lo tenemos a 423, o sea, una auténtica locura verdaderamente la devaluación. Y como nosotros lo podemos ver acá, o sea, prácticamente este gráfico es de manera lineal. En los últimos 10 años el tipo de cambio no hizo más que ir creciendo y creciendo, y de hecho se encuentra actualmente hoy en máximos históricos, que está tomando hoy la fecha 19 del 4. Básicamente por 423 pesos argentinos a nosotros nos van a dar $1. Esto para quienes están viendo el video y no son de Argentina, quizás no entiendan este tipo de cambio con la moneda y que sea tan grande la diferencia. De hecho, nosotros si nos vamos al P2P, por ejemplo, y queremos comprar USDT, que estamos acá en Binance, tenemos que lo más barato que lo vamos a conseguir es a 428,05 pesos argentinos. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esta situación donde tenemos tanto crecimiento repentino del tipo de cambio nuestro? De hecho, acá dentro de la gráfica vamos a mostrar la de CryptoYa porque lo muestra bien y por minuto. Esta línea blanca que ustedes están viendo es el tipo de cambio del dólar cripto. Ven que hoy de hecho tuvo una subida enorme y se disparó hasta acá arriba, que es el precio actualmente que nosotros estamos viendo recién. Esto recuerden que es un promedio de todos los exchanges y las casas de cambio que va tomando en cuenta. No es algo exacto, pero es más o menos el promedio que genera el gráfico. Tenemos que hubo una subida muy grande y ahora que el mercado está cerrado y todo, tenemos más o menos que se estancó en este tipo de meseta. Ahora, por el contrario, tenemos una caída muy fuerte acá que hubo del dólar CCL, un poco de subida que hubo respecto al dólar MEP, igualando al tipo de cambio del dólar blue. No saben lo que me cuesta
cuesta decirlo, dólar blue, que es la línea azul del gráfico que nos está mostrando acá. ¿Qué pasa con esto? Cuando el blue está muy caro, nosotros básicamente estaríamos comprando cualquier otro tipo de instrumento de dólar que compremos, o sea, tanto sea cripto, MEP o CCL, siempre y cuando ellos estén por debajo del blue y nosotros compremos, la estadística dice que estaríamos comprando dólares baratos, porque con el correr del tiempo el tipo de cambio siempre suele estabilizarse y juntarse más o menos parecido. Este no es un muy buen momento para nosotros porque nos corta todos los rulos y los arbitrajes que haya. Ahora sí, por el contrario, nosotros acá tendríamos el blue por acá arriba a 480 pesos y nosotros estaríamos comprando, por ejemplo, dólar cripto. Estadísticamente siempre nos muestra esto, que el blue funciona como un imán de precios. Entonces estaríamos en teoría comprando dólares baratos, porque el tipo de cambio siempre va a tender a igualarse. Además, esto lo acompañó otro factor, por ejemplo, que es que Bitcoin tuvo todo este velón enorme que hubo en el día de ayer, y cuando Bitcoin tiende a bajar siempre el tipo de cambio suele dispararse. Eso es básicamente todos los datos que nosotros estamos viendo y que nos dicen qué pasó con el tipo de cambio, descontando por supuesto cualquier factor social o fundamental que hayamos incorporado al análisis. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando suceden este tipo de cosas? En primer lugar, no perder la cabeza. Esto es muy importante, siempre estar tranquilos. Si nosotros estamos operando en corto plazo, no es salir a comprar como locos, o si tenemos los dólares, no es salir a venderlos como locos. O sea, simplemente tenemos que mantener la calma para nosotros poder tener una mayor clarificación de la situación y así poder tomar decisiones mucho más racionales que nos ayuden a llevar mucho mejor nuestras inversiones. Eso como primer lugar, que es mantener la calma, un factor muy importante para nosotros. En segundo lugar, es analizar más o menos siempre lo que va pasando con el dólar y lo que se vuelve a repetir dentro del mercado, la ciclicidad del mercado. En este caso, volviendo al gráfico que estamos viendo sobre ámbito, bajé un poco la temporalidad, estamos viendo acá desde enero del 2023 hasta abril del 2023, y acá ya no lo notamos tan lineal, esto es mucho más cortoplacista de lo que estábamos analizando los últimos 10 años. Si miramos en los últimos 10 años, siempre nos dice que nosotros estaríamos dolarizándonos de una manera barata, pero si nosotros por el contrario operamos como en el arbitraje más en un periodo de tiempo corto, nos muestra que acá hay una subida muy grande del tipo de cambio y estamos comprando en máximo histórico, literalmente, y es muy peligroso comprar en máximo histórico, aunque sea los dólares, que siempre en el largo plazo nosotros vamos a terminar dolarizándonos de manera económica. Si lo vamos a hacer en el corto plazo, puede ser que nosotros tengamos una corrección y esa corrección estropee nuestras ganancias que íbamos a tener. Además, otro factor muy importante que hay, que son las elecciones, gente. O sea, literalmente este canal no tiene tinte político, pero es un factor que tenemos que considerar para el tipo de cambio, sobre todo el dólar, porque con las elecciones en la antesala, esto es una consideración totalmente propia. Recuerden que este canal no brinda ni asesoría financiera, ni soy abogado, ni contador, ni economista, ni nada similar. No es más que mi opinión, pero yo considero que teniendo las elecciones muy cerca, pisándonos los talones, es muy probable que el tipo de cambio tienda a bajar, que haya una especie de corrección por todos los factores políticos que acompañan a las elecciones. Eso lo digo de mi perspectiva. Además, estamos en máximo histórico. En mi opinión, el tipo de cambio va a tener una corrección hasta las elecciones, y después de las elecciones habría que ver cómo responde el mercado respecto al dólar. En ese momento nosotros tendríamos que tomar otro tipo de consideraciones, pero ese momento todavía no llegó. Por eso es que nosotros ahora también tenemos que tomar en consideración, por supuesto, las elecciones dentro de nuestro país. ¿Cuál es la mejor alternativa que yo veo a todo esto? Por supuesto, yo me quedé en USDT, literalmente, ni siquiera en dólares, me quedé en USDT. Hoy encima aprovechamos una muy buena subida, como ustedes lo pueden ver acá en el gráfico que les estaba mostrando. Aprovechamos una muy buena subida en el USDT, y es por lo menos como yo me voy a parar hasta después de las elecciones. Además, los tipos de cambio están muy juntos, recuerden, por lo cual nos impide bastante a nosotros hacer arbitrajes, por lo menos en pesos. Entonces considero que esa es una de las opciones, por supuesto que es de las más conservadoras, pero también frente a la cual nosotros no estamos corriendo tantos riesgos por la temporalidad en la cual nosotros operamos, que es bastante a corto plazo, es entrar y salir del mercado. Entonces, por todos estos factores que yo les mencionaba, tanto económicos como los tipos de cambio y los factores políticos que tenemos, quizás nos encontraríamos con una corrección, lo que impediría que nosotros tomemos ganancia en el corto plazo. Creo que de todas maneras, más allá de que el dólar esté en máximo histórico, la inflación del país no lo acompaña, y lo que subió el tipo de cambio en comparación con la inflación se quedó muy por detrás. Así que aún así todo, creo que estaríamos dolarizándonos de manera barata. Es lo que yo estoy haciendo hoy en día, que es quedarme en cripto. Lo segundo que podríamos hacer, que yo considero que es algo muy bueno también y que yo suelo utilizar muy a menudo, es algo que quizás al principio parece un poco difícil, pero yo no lo considero como algo difícil. Simplemente es ir trabajándolo de a poco e ir informándose, como es algo muy necesario en este negocio en el cual nosotros estamos. Utilizar información privilegiada de las casas de cambio. No necesariamente tiene que ser privilegiada, pero yo trabajo alrededor de con 10 o 15 casas de cambio todo el tiempo. Ellos mueven un volumen muy importante de dólares, tanto de USDT, de euros y de muchas divisas. Entonces siempre les estoy preguntando y recurriendo a ellos para saber cómo está el mercado, cuánto fue el volumen que se vendió ese día, cómo está el tipo de cambio, si ellos prefieren vender, si ellos prefieren comprar fuerte, por ejemplo. Entonces todos esos indicadores, combinados a todo lo que yo les vine explicando dentro del video, son factores que a mí me permiten saber si voy a comprar o si voy a vender, por ejemplo, y jugar un poco con los tipos de cambio. Ese es un tip muy importante, porque recuerden que las casas de cambio nos facilitan esta información. Tranquilamente nosotros, no sé, podemos hacernos amigos. Si ustedes no quieren salir de su casa, no quieren trabajar con las casas de cambio, pueden hasta inclusive dentro del P2P hablarle a una casa de cambio, ayudarlos en los que necesiten, o inclusive a quien les compren, ir construyendo vínculo de confianza para tener este tipo de información. Haciendo un repaso de todo lo que tenemos, gente, en este momento para mí es un momento para tener liquidez. Por supuesto que yo me quedé parado en USDT, como les estaba
estaba diciendo. Una vez que pasen las elecciones creo que todo se va a calmar un poco, o no, la verdad es que no lo sé. Tranquilamente el dólar podría irse a 800, tranquilamente podría corregir un poco para después dispararse de nuevo, podría lateralizar o podría hacer cualquier cosa. Sinceramente eso yo no lo sé, simplemente analizo todos los factores en los cuales estamos parados, cómo funcionan los diferentes tipos de cambio y que en su mayoría siempre el blue va marcando de alguna manera y imantando a los demás precios de los otros tipos de dólares, como puede ser el CCL, el MEP o el cripto, y por eso es que en esos momentos cuando se lateralizan o los tres se encuentran muy cercanos como estamos atravesando ahora, yo por lo menos en pesos no quiero quedarme parado, al menos desde una perspectiva cortoplacista, que es como yo les estaba comentando en este video. Por el contrario, también siempre hay muy buenas oportunidades en estos casos. Por ejemplo, hoy si hubiésemos comprado 417 y vendido en 428 hubiésemos hecho una muy buena ganancia, una ganancia de un 2.2% aproximadamente, lo cual es una ganancia espectacular. Analizando todos estos factores también como la caída de Bitcoin, la caída del CCL y la suba también del dólar MEP, todos estos factores en conjunto nos hubiesen hecho, por ejemplo, aprovechar este arbitraje y en un par de horas hubiésemos obtenido una ganancia del 2%, por ejemplo. Recuerden que esto no es más que en mi opinión, los factores que yo les comento. Yo básicamente me estoy quedando en USDT ahora, eso siempre y cuando hablando desde una perspectiva cortoplacista, porque es enfocado en el arbitraje, lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que yo durante estos días prefiero no hacer muchos arbitrajes en pesos por el momento, hasta que detecte algún cambio de giro en la narrativa o alguna oportunidad mejor inclusive. Por el momento eso es lo que yo estoy haciendo, gente. Esto fue todo por hoy, amigas y amigos. Si te gustó el video, no olvides en dejar un like y suscribirte a este canal. Ya sabes que es de muchísima ayuda para mí, de verdad te lo digo. Además es gratis y no cuesta absolutamente nada. Les mando un beso enorme, amigas y amigos. Si se quieren suscribir a la comunidad, recuerden que están todos los links por acá abajo. Y si quieren hacer cualquier tipo de aporte, es bienvenido a este canal. Como yo siempre les digo, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.